proceso empezó siendo bastante emocionante. Lo que ocurre es que es un proceso que ha tardado más de 8 años en desarrollarse y es casi como si hubiera ido a cámara lenta. Han pasado por el proyecto por lo menos 4 o 5 guionistas distintos, hubo 2 o 3 directores y cada nueva versión de lo que iba a ser la película se iba separando y alejando más y más del libro original y dejaron al margen uno de los elementos que me parecen más interesantes, que son los diálogos. Ha quedado una película entretenida, que está bien, sobre todo para los críos, que tiene buenos efectos especiales. Me gustaría que Jeff Bridges no farfullase tanto en pantalla, que se entendiese un poco mejor, pero estoy razonablemente satisfecho con el resultado de la película. Pero bueno, antes de empezar a hablar del aprendiz del espectro, de la película y de la saga de novelas, me gustaría saber 2 cosas. La primera, antes de esto ya habéis hecho varias novelas con el seudónimo de J.K. Haderach, o algo parecido se debe pronunciar. Me gustaría que nos contara un poco lo que no hemos conocido antes de Joseph Delaney. ¿Qué escribiste con este seudónimo? Hablamos un poquito de esta etapa y por qué precisamente en el 7º hijo decidiste esta sí la voy a firmar con mi nombre verdadero. I took a long time to get published, probably about 9 years, over 90 rejections. At one point, I was writing for adults, I was writing fantasy for adults. And I wrote my book, which my publisher doesn't like to talk about very much now, Mercy's Horror, J.K. Haderach. But then I got picked up, basically, I moved into a village which had a boggart, and that was the basis. I wrote into the Monroe book, 9 years later, when I had a chance to get published, I looked at the book to find an idea and there was the boggart. And so I thought, a man who deals with gods, cats, boggarts and witches, and that became the basis of The Spirits Apprentice. So from then on I'm writing for children. The first books are really, you've only got the first 2 books in Spain. After that they get more gory, they get more violence, and in some bookshops you'll find that there is a children's section, books 1, 2 and 3, and after that, from the Spooks Battle, we are now YA. Bueno, el caso es que tardé mucho en lograr que me publicaran, lograr convertirme en un autor editado. Tardé 9 años. Y aparte de tardar 9 años, me rechazaron hasta 90 veces proyectos que iba proponiendo. El primer libro que me publicaron es uno que mi editorial de ahora no le gusta mucho, que recuerde que lo escribí yo, aunque fuera con seudónimo, porque el título es Mercy's Horror, que vendría a ser algo así como la puta de la caridad o algo por el estilo. Como digo, lo firmé con seudónimo y escribía fantasía para adultos. Pero poco después de empezar a publicar me mudé a un pueblo, a una aldea distinta, y en esa aldea había o en la localidad donde vivo ahora, había un curandero. Un curandero, esto es una especie de medio brujo, ya sabéis a lo que me estoy refiriendo, al tipo de personaje que me estoy refiriendo. Y a mí me llamó mucho la atención que existiera este curandero y eso se convirtió en la base para lo que iba a ser la primera saga que firmaba con mi nombre. Los 3 primeros libros, que son los que se han publicado de momento en castellano, bueno, pues son más infantiles o más para niños, pero a partir del 3º hay más sangre, hay más violencia y tanto es así que en algunas librerías pues ha habido quejas porque leían el primero o sabían del primero, el segundo y el tercero, lo catalogaban inmediatamente como literatura juvenil y luego había algunos padres que cuando se leían los siguientes volúmenes decían, oye, de juvenil esto. Pues es cierto que en algunos países la acogida ha sido mejor que en otros y ha tenido más éxito en mi obra que en otros, pero tened en cuenta que es que se ha traducido a 30 idiomas distintos y curiosamente el país en el que ha tenido más éxito es Francia. Tengo más éxito en Francia con mis novelas que en el propio Reino Unido. En Estados Unidos el éxito también ha sido bastante considerable, pero yo no entiendo muy bien por qué decidieron cambiarle el título a la saga. Allí se titula The Last Apprentice, el último aprendiz, y los títulos de las novelas son Revenge of the Witch y Curse of the Bane, que vamos, no tienen nada que ver con los originales. En Brasil también he tenido bastante éxito y una buena acogida. De hecho, me voy en septiembre una semana a Brasil en una gira de promoción de las novelas
Y hombre, no va a ser mucho tiempo, pero una semana en Brasil está bastante bien. Y en Rumanía la acogida también ha sido muy buena. La verdad es que fue una experiencia muy interesante la de Rumanía, porque es que llegué a una gira de promoción y hasta tenía gente esperándome para recibirme en el aeropuerto. En una sesión de firmas en el Reino Unido, a veces te encuentras con que van 6 personas y para de contar. En Rumanía tenía colas de centenares de personas esperando a que les firmase y fue una sensación bastante rara. Un viaje muy interesante, pero una sensación bastante rara. Básicamente, la magia, el ejercicio de la magia en mis novelas es una profesión, es como ser un artesano. Utilizan distintos ingredientes, elementos, utilizan la sal, utilizan el hierro, utilizan la madera de cedro y crean efectivamente ese tipo de rituales. Y no es que sean exactamente magos. Uno de los elementos que tengo en común, bueno, lo único de hecho que tengo en común con J.K. Rowling es que Barrington Collins estaba interesado en publicar las novelas en su editorial y me invitó una vez a su casa en Somerset y me dio un consejo que me pareció excelente, un consejo que era realmente muy bueno. Me dijo, me ha gustado sobre todo el que los espectros y demás no utilicen la magia, sino que utilicen la tecnología. Usan rituales para crear sus conjuros y van aprendiendo cada vez que se enfrentan a la oscuridad, cada vez que se enfrentan al mal, y lo van apuntando en su libreta. Así que básicamente ese ejercicio de esa especie de magia que tienes en tus novelas es casi como la ciencia. Vas aprendiendo gracias a la experiencia acumulada. El espectro tiene cientos de libretas de sus predecesores y son a las que recurre para ir aprendiendo. Es un proceso de aprendizaje como el de la ciencia y este editor me dijo, me gusta eso, no metas la magia en ningún momento porque esa forma de introducir el enfrentamiento con lo sobrenatural o la presencia de lo sobrenatural está realmente muy bien y no es algo que se vea habitualmente. Al final no me publicó la novela, pero bueno, por lo menos me dio un buen consejo. Conocerá algunas de las localizaciones, algunos de los lugares que aparecen en el libro y desde luego reconocerá sin lugar a dudas el clima, el tipo de lluvia que hay, que es una lluvia bastante densa que suele venir desde Irlanda cruzando el Atlántico hasta nosotros, y reconocerá algunas de las historias populares de Lancashire. En Lancashire, por ejemplo, hubo un juicio a brujas en el siglo XVI y todavía se creen las brujas, el juicio de Pendle. Y muchas veces, o en leyendas populares, se dice que el diablo ha visitado muchas veces Lancashire y que para derrotarlo no es que utilicen una lanza con el filo de plata o un callado ni nada por el estilo, sino que el que le suele derrotar suele ser alguien de Lancashire que es bastante inteligente y que es capaz de hacer juegos de palabras o de engañar con sus propias palabras al diablo. Todo eso es una tradición que existe y también hay la tradición de los espíritus, de los duendecillos, tanto burlones y de poltergeist. Hay duendes que se supone que se pueden transformar en animales y casas que se supone que están encantadas. Tanto es así que mi hijo, cuando se casó, se mudó a una casa que se decía que estaba encantada. Y yo, bueno, lo podéis creer o no, pero os prometo que lo que os voy a contar es verdad. En esa casa había un montón de percheros dentro de los armarios que eran metálicos. Era una cosa bastante extraña. Y una noche estaba durmiendo mi hijo y su mujer y oyeron un estruendo espantoso en la cocina. Y cuando se levantaron y fueron a ver qué había ocurrido, se encontraron en mitad de la cocina con que había una sartén tirada, dentro de la sartén medio vaso y el otro medio vaso estaba junto a la puerta. Ellos están absolutamente convencidos de que habían fregado y limpiado los cacharros y los habían puesto en su sitio, pero se los encontraron así al bajar a la cocina. Y esto de los poltergeist, lo podéis creer o no, pero es tal cual os lo cuento. También la idea original para escribir la saga surgió del momento en el que me mudé a la aldea en la que vivo ahora, como digo, y me encontré con que había estas figuras de los curanderos y también me encontré con que había una historia de un cura que se decía que había encontrado a un poltergeist o un duendecillo dentro de la iglesia y que antes de que se hubiera acabado, antes de que pudiera huir el duendecillo, lo ató o lo vinculó, mejor dicho, a la casa de campo que había al lado de la iglesia y ahí está atrapado todavía. ¿Lo podéis creer o no lo podéis creer? ¿Podéis creer que un cura fue capaz de atar a un espíritu a una casa de la campiña inglesa o podéis no creerlo? Pero esa fue la fuente de inspiración que me llevó a escribir la novela. La idea de que podían existir seres humanos que eran capaces de lidiar con los espíritus y de mantenerlos a raya.
Starblade Chronicles es algo que es más cercano a lo que podéis ver en la película. Si no habéis visto la peli, por otra parte, tampoco os creáis que lo recomiendo mucho. Pero bueno, el Tom que veis en la película es más parecido al Tom que os encontráis en esta nueva saga. Básicamente porque Ben Barnes, el actor que interpreta a Tom en la película, tiene cerca de 17 años, que es la edad que tiene Tom, el personaje, cuando empieza esta segunda saga. Y el caso es que Tom, con 17 años, después de acabar la primera saga, se encuentra pues con que ya es un espectro de pleno derecho y que le hacen un encargo relativamente rutinario. Es que resulta que en una posada había una chica que era camarera y que aparece un día muerta en su cama. Y no solo aparece muerta en la cama, sino que decide levantarse y se dedica a recorrer el pasillo y la guardilla de la casa, de la posada. Y cuando recorre la guardilla hace ruido, lógicamente, y asusta a los clientes. Se llama a Tom porque Tom es un tipo que, bueno, solo tiene 4 años de formación y solo tiene 17 años, pero es valiente, está bien formado y es capaz de hablar con el espíritu de la chica. Y él llega y empieza a hablar con el fantasma de la muerta y de repente ocurre algo que es lo que desencadena la acción que iréis viendo a lo largo de los 3 libros siguientes. Empieza una aventura mucho más grande de lo que él podía haber llegado a imaginar. Sé que en España solo se han publicado 3 libros, no quiero decir mucho más, pero hay una palabra que igual, para aquellos que hayan leído la saga en inglés, puede tener cierto significado y ayudaros a entender un poquito de qué va esta siguiente saga, y la palabra es Slither. Si lo habéis leído en inglés ya sabréis a lo que me estoy refiriendo. Pero bueno, ese es básicamente el elemento a partir del que se construye Starblade Chronicles. Y luego tengo una serie nueva de la que me gustaría hablar, con la que estoy muy emocionado, que es esta, que se llama Arena 13. Realmente es una serie nueva, es una especie de género, o abordo como un género distinto, y es una serie de ciencia ficción. Aunque a mi editor o mi editorial me tiene prohibido que use ese término para definirla, no me dejan hablar de ciencia ficción. Yo creo que a ellos les encantaría que siguiera escribiendo historias del espectro toda la vida y no tendrían ningún problema en seguir publicándolas. Pero Arena 13 es una obra a la que le tengo especial cariño. Es un libro que escribí en 1991 y que tiene una significación especial para mí. Hubo un momento de mi vida en el que estaba harto de ser profesor. Yo soy profesor de inglés y en el 91 estaba harto de serlo y decidí que quería convertirme en programador informático. Así que me apunté a un curso de la Universidad Abierta, de la Open University, que vendría a ser como la educación a distancia, y empecé a acudir a clases de matemáticas, de electrónica, de informática, etc. Pero descubrí en ese momento, o constaté, mejor dicho, que hay una peculiaridad de mí que me da bastante vergüenza. Y es que tengo los dedos bastante tochos y no soy rápido escribiendo a máquina. Soy de los que escriben con 2 dedos y luego le da con el pulgar a la barra espaciadora. Y claro, si estás aprendiendo informática, tú imagínate todos estos programadores que están tecleando a toda velocidad. A mí me daba vergüenza ponerme a programar delante de ellos y decidí que tenía que aprender a teclear con todos los dedos. Y me puse a hacer ejercicios. Pero los ejercicios de mecanografía eran aburridísimos y no conseguía acabarlos, así que me dije, mira, para entretenerme lo que voy a hacer es pasar a ordenador esa historia que había escrito, que es la de Arena 13, y son unas 70 y pico mil palabras, para cuando acabe de teclearlos, seguro que ya sé teclear con los 10 dedos. Lo que ocurre es que cuando empecé con el ejercicio, luego el libro tomó el control y fue creciendo y desarrollándose casi por su cuenta, y ya era más importante lo de escribir el libro que lo de aprender a teclear bien. Aún a día de hoy sigo escribiendo con los 2 dedos y dando el golpe con el pulgar a la barra espaciadora, pero es un libro que le tengo especial cariño porque es el libro que me permitió hacerme con un agente literario. Es el libro que permitió que 8 años después publicaran el primero de la saga del espectro, y es un libro, Arena 13, al que quería volver, y que es un libro, como digo, de género y de ciencia ficción. En la ciencia ficción, como en casi todos los géneros, o en todos los géneros, mejor dicho, hay convenciones. Hay estereotipos que se utilizan, y uno de los elementos que se utilizan muchas veces en ciencia ficción es la figura del androide. Lo que ocurre es que cada autor, cada escritor de ciencia ficción trata de hacer que estos elementos tengan su toque propio, sean algo distinto a lo que estás acostumbrado como lector. Y en mi caso, lo que se me ocurrió es que estos androides podían compartir escenario o ring de lucha, digamos, con seres humanos. Podían
pelear en el circo acompañados de seres humanos. Y pensé que si iban a ser androides de lucha, podían ser androides de protección. Y me los imaginé, me empecé a plantearme qué tipo de características deberían tener y me los imaginé con los brazos muy largos, para poder estar de pie detrás del humano que tiene que proteger y luchar por encima de él y protegerle. Lo que ocurre es que también tenían que tener algún punto débil para poder cargártelos. Esa era la siguiente cuestión, decir, vale, defienden muy bien desde detrás, pero ¿cómo te los cargas? Y me los imaginé como si tuvieran una raja en la garganta, como si tuvieran aquí una raja en la que puedes meter una espada o lo que sea y que eso provoca que haya un programa informático que se pone en marcha y que el cerebro del androide se apague con un programa que se llamaría el end-off. Ese es solo el punto de partida, hay muchísimos más elementos en esta novela y la verdad es que estoy muy emocionado. Me ha resultado enormemente divertido el escribirlo y el retomarlo. Estoy con ganas de publicarlo porque he conseguido que una editorial me lo publique ahora en el Reino Unido y creo que me hace tanta ilusión porque por fin estoy trabajando en algo diferente a lo que he hecho en los últimos años.